Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que estén pasando un lindo día, bueno, dependiendo de qué hora estén viendo esto. Sin embargo, a pesar de eso, sin importar a qué hora sea lo que estén pasando, hoy vamos a terminar con el tema de cómo es la Biblia, qué es la Biblia, y como lo han visto en el video, hoy vamos a ver que la Biblia es la espada. Y bueno, antes de entrar al tema, vamos a hablar, como bien saben, si te has perdido los otros temas, yo te recomiendo que para que puedas entender esto hoy y lo que vamos a ver a partir de la próxima semana, pues medites en los videos anteriores. Así que, nada, vamos a hablar. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de nuevo de poder estudiar tu palabra, de poder meditar en ella. Padre, te pedimos, Señor, que si hay algo que nos está distrayendo, por favor, Señor, permite que no nos distraiga, permítenos concentrarnos en ti. Si hay algo que nos está robando la paz, que estamos tristes, Señor, estamos molestos, estamos muy emocionados de cierta forma, Señor, negativa, te ruego que nos puedas ayudar a controlar esa emoción y poder concentrarnos en ti. Padre, permite, Señor, que sea un tiempo de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Te ruego que me puedas usar a mí, Señor, que nada nos distraiga, Señor. Permite que podamos, Señor, estudiar esto y poder irnos, Señor, aprendidos y para poder poner en práctica, Señor, lo que aprendemos. Ayúdanos, Señor, y contamos contigo. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Entonces, comenzamos, chicos. Qué manera de comenzar, ¿no? Vamos de una vez, directo al grano. Efesios 6:17 es el famoso pasaje que se titula como la armadura de Dios, o la armadura espiritual. Es donde se menciona, Pablo menciona esta armadura refiriéndose o tomando como referencia la armadura de los romanos, del Imperio Romano, de los soldados romanos, ¿no? Esa era la armadura que conocían en ese entonces y esa es la armadura que Pablo usa como metáfora para explicar cómo funciona espiritualmente y dar una alusión, ¿no? A cuáles son las armaduras espirituales. Entonces nos vamos a enfocar en el versículo 17 que dice, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si te das cuenta cómo todo tiene sentido, cómo la Biblia guarda armonía con las cosas que se dicen, era palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Inspirada por Dios, que es el mismo Espíritu Santo. Hemos visto también cómo Jesús llama que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad. Y este Espíritu nos iba a guiar a la verdad que es Jesús. Y eso es lo que dice acá, la espada del Espíritu. ¿Y cuál es esa espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Te das cuenta que también el Espíritu Santo es la palabra de Dios? Así como Jesús dijo, yo soy la palabra, así como a Juan se refiere a Jesús como la palabra, así mismo es el Espíritu Santo, ¿no? Como Dios es la palabra. Entonces, la palabra que se traduce como espada viene del griego mahaira, que literalmente quiere decir cuchillo, es decir, un puñal. Recuerden que un puñal específicamente está diseñado para clavarse, ¿no? Está diseñado para matar, básicamente, ¿no? Ese es un puñal. Y figurativamente puede significar guerra, castigo, un castigo judicial. Eso es lo que puede significar, ¿no? Sin embargo, la traducción es bien clara, es un puñal. Y por eso se le puede traducir como espada. ¿Y cuál es el ejemplo, o sea, que podemos seguir para usar esta espada? Ya sabemos si estamos hablando que la palabra de Dios es una espada, eso quiere decir que la palabra de Dios es un arma de defensa, que nos cura también, es un arma también con la que podemos atacar. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? O sea, ¿cómo podemos usar la palabra de Dios como una espada? ¿Qué mejor que Jesús? ¿Qué mejor que Jesús quien nos puede dar ese ejemplo? Y ese ejemplo está en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, también está en Marcos capítulo 1, del 12 al 13, este es más reducido, y en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, donde se nos narra cuando Jesús es tentado. ¿Recuerdan? Y aquí vamos a leerlo. Yo lo tengo aquí en Mateo capítulo 4, voy a ser muy breve con esto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mira para acá rápidamente. De este versículo se puede sacar una tremenda predicación. Se lo dejo ahí para que lo mediten ustedes en sus casas. Versículo 2.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, sobre lo más alto. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El punto está en la respuesta de Jesús y en la tentación de Satanás. En eso nos vamos a enfocar. Satanás empieza con una tentación básica, una tentación directa. Si eres el Hijo de Dios, entonces convierte esta piedra en una hogaza de pan, un pedazo de pan. Y la respuesta de Jesús, cada respuesta de Jesús, adivinen en qué fue fundada. En la palabra, en la escritura, por supuesto. Entonces la respuesta de Jesús está, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y las respuestas son hermosas. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, está claro, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que por Isaías, capítulo 55, versículo 11, Dios dice que Él envía su palabra y la palabra de Dios hace lo que Él quiera que esa palabra haga. O sea, es efectiva y no regresa a Él vacía. Y habla de Jesús. Porque más adelante vemos cómo Jesús es esa palabra viva y eficaz que menciona Hebreos 12. Hebreos 12 no, Hebreos 4:12, si no me equivoco. Y vemos cómo Jesús lo dice claramente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando de Él mismo. ¿Y dónde se encuentra esta respuesta? Esta respuesta se encuentra basada en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Ahí dice, investigarlo por ustedes mismos, el contexto de Deuteronomio capítulo 8. Y ahí Jesús cita ese pasaje, la segunda parte, ¿no? La segunda mitad de ese versículo. Después viene Satanás y dice, bueno, tú usas la palabra, yo también la uso. Y dice, el diablo llevó a Jesús a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo, lo más alto. Y dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Ojo, como Satanás también usa la escritura. Dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo también conoce la palabra, conoce la escritura y la usa astutamente. Este tipo de pasajes, este tipo de escritura también se usan hoy en día así, de la forma que el diablo lo usaba, de manera negativa, con un contexto diferente, con una intención distinta. Y eso está escrito, lo que dice Satanás, está escrito en Nehemías capítulo 11, versículo 1 y en el versículo 18. En Isaías también aparece en el capítulo 48, en el versículo 2. También aparece en el 52, que en Isaías capítulo 52, versículo 1. Aparece también en Mateo más adelante, en Mateo 27, 53 y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Entonces, el diablo tenía base. Por supuesto que Mateo y Apocalipsis vinieron después, eso lo cita Jesús mismo, y Juan en Apocalipsis también lo cita. Pero esto de Nehemías e Isaías está antes y el diablo lo conocía. Y mira cómo usó estas referencias, muy astutamente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? También usando la palabra, dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y la tercera respuesta a lo que dice Satanás, porque le dice, todo esto te daré, porque Satanás le muestra los reinos del mundo a Jesús, y mira, todo este poder, toda la gloria, yo te lo voy a dar si tú te postras y me adoras. Y Jesús, ¿qué le dice? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Y eso está en Deuteronomio capítulo 6 también, pero versículo 13. En Josué capítulo 24 y versículo 14. Y en 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Ahí está el mayor de los ejemplos. Jesús mismo, cómo usa la palabra como defensa y como ataque, de manera sabia, astuta también, y cómo la maneja de una manera correcta. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. El diablo va a venir a tentarnos también con la Biblia. Y cuando me refiero a eso, me estoy refiriendo a pastores, a líderes, a personas que dicen ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, todo este tipo de personas. Solo vecino. Incluso personas que no conocemos, que se nos van a acercar, incluso personas que van a decir nuestro pasado, sin nosotros conocerlas, y supuestamente sin ellas conocernos a nosotros, sin esas personas conocernos a nosotros, nos van a decir cosas íntimas y nos van a engañar. Por eso es que la Biblia nos manda a estar firmes en la palabra de Dios. Jesús dice que muchos van a salir a engañar, a robar las ovejas, ¿no? Dando señales, haciendo prodigios, haciendo milagros. Pero nosotros tenemos que estar firmes en la palabra, porque la palabra de Dios es la única que es verdadera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, Pablo le escribe a Timoteo, le dice, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En pocas palabras, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Eso lo dice el mismo Pablo en una carta en la primera carta a los Corintios, precisamente. Entonces, hermanos, eso es todo. Ya sabes lo que tienes que hacer, estudiar la palabra, meditar en ella y aprender a usarla como un arma. No es para matar gente, totalmente contrario a eso. Estamos para bendecir a las personas. La palabra de Dios, si vamos a usarla como un arma de defensa y de ataque, tiene que ser en las tentaciones, no atacando a las personas. Eso es contra las tentaciones. Ojo con eso, no para contra las personas. Por supuesto que a veces se emplean debates contra una persona y de repente si es necesario hablar fuerte, hay que hablar fuerte. Estudien el libro de Judas, específicamente en el versículo 20 al 23. No digo capítulo porque ustedes saben que el libro de Judas solamente tiene un solo capítulo. Entonces, del versículo 20 al 23 vamos a saber diferenciar. Tenemos que aprender a diferenciar, nos enseña a diferenciar los contextos. Cuándo hacer esto, cuándo hacer lo otro. Pidamos esa sabiduría al Señor, porque Santiago dice que aquel que le falta sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe. Sabemos que el principio de la sabiduría está en la presencia de Jehová. Así que nada, vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, por tu palabra, por nos enseñas. Gracias por eso, Señor. Permite que esta palabra que hayamos compartido afecte de manera positiva a nuestra vida, Señor, y podamos compartirla con los demás. Poder usar bien esta espada, Señor, que es poderosa. La Biblia dice en Hebreos 4, dice que es una espada de doble filo, es más cortante que una espada de doble filo. Qué hermoso es, Señor, poder contar con esta arma, para poder sobreponernos, sea cual sea la prueba, sea cual sea la situación, sea cual sea la tentación. Podemos contar contigo. Te amamos, Señor. Bendice a mis hermanos y que tu palabra siga siendo regada. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Chicos, el próximo video ya comenzamos con los métodos para estudiar la Biblia. ¿Cómo vamos a hacer para estudiar la Biblia? Ya hemos estudiado cómo es la Biblia. Ahora vamos a estudiar cómo estudiar. Bendiciones, chicos, y nos vemos en una próxima. Bye.